Preciosa oportunidad que el Señor nos concede una vez más de estar ante todos nuestros amados oyentes que día a día nos acompañan en esta preciosa trayectoria por las páginas bíblicas. Muy agradecidos con cada uno de nuestros hermanos que están ya conectaditos desde los distintos países, hermanos que nos acompañan desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde Chile. Dios bendiga cada país que ya está conectado para escuchar palabras de Dios. Vamos a tener entonces la oración de inicio, recordando que hoy estamos ya a jueves 6 de julio del año 2023. Nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles en Panamá. Y estamos ya para iniciar este programa a 2 de la tarde, hora de Panamá, 2 de la tarde, hora del centro, 2 de la tarde, hora del este. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración, porque sin la asistencia del cielo nada podemos hacer, ni tampoco pretendemos hacerlo. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Y nosotros hemos entendido, Señor, que tú eres el Cristo, nuestro amado Salvador. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues tu palabra nos revela que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Y si tú nos miraras conforme a nuestros pecados, Señor, ninguna carne se salvara. Pero bendito sea tu amor que has demostrado para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que una vez más concedes a tus hijos de reunirse usando este medio de comunicación para leer diariamente tu santa y bendita palabra. Señor, tú sabes cuánto necesita el hombre de ti, Señor. Y como nos revela el profeta Isaías, así, Señor, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y dar simiente al que siembra y pan al que come. Así, Señor, de esa magnitud, tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada, Señor, en aquellos para quienes la has enviado. Señor, bendice los niños, Padre bueno, que desde su tierna edad puedan aprender a amarte, a obedecerte, que puedan crecer no solamente en tamaño, sino en sabiduría y temor santo en su corazón, Padre. Los jóvenes delante de ti están, Señor, que puedan ser jóvenes prudentes, sabios, apartados del mal, que huyan de las pasiones juveniles que acechan su alma. Ten piedad, consérvalos en santidad, en limpieza, Señor, porque esa es la demanda y ha sido la demanda todo el tiempo, Señor, que el joven limpie su camino con tu palabra, Padre bueno. Te presentamos los adultos, Señor, distintos compromisos adquiridos, pero necesitamos de tu dirección, Señor, de tu sabiduría, de tu temor para hacerlo todo como a ti te agrada, Señor. Los ancianos, ya, Padre bueno, muchos años trabajando para tu obra, bendíceles. Llénales de fe, Señor, aún en la vejez. Tu palabra nos enseña que estarán vigorosos, que estarán llenos de vida, Señor. Y nosotros confiamos en tus promesas, Señor. Los matrimonios, ayuda, Señor, que esta institución pueda permanecer por los tiempos como el símbolo, Dios mío, de que la familia ha sido tu proyecto. Ten piedad, Dios mío, y acompáñanos. Te presentamos los enfermos, Señor, cuántos afligidos por diversas adversidades de salud, Señor, dolor. Tú conoces, Señor, nada te es oculto, tú eres nuestro sanador. Todas nuestras dolencias, dice la palabra de Dios, que tú las sanas, Señor, por tu llaga. Fuimos nosotros curados. Ayúdanos a creer,
Ayúdanos a ver tu poderosa mano obrar a favor de tus hijos. Ten misericordia, Señor, así como clamaba aquel ciego, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, que hasta ti llegue ese clamor de cada hermano, de cada persona, Señor, que necesita ver en su vida un milagro más. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, ahora sí, vamos entonces a emprender los salmos que corresponden el día de hoy, cortitos, el Salmo 133 y 134, y 135, cortos, el Salmo 133 y el 134, pero cuán sustanciosos son. Vamos a escuchar atentamente para deleitarnos en su palabra. Salmo capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cortitos, breve, pero cuán hermoso son estos salmos, cuánta bendición. Y bueno, este Salmo 133, saben que lo escribió el cantor de Israel, ¿verdad? Es un cántico gradual del rey David. Y nada expresa, su centro está evocado en la bendita unidad del pueblo de Dios. ¿En qué momento le escribió David si cuando estaba huyendo de Saúl y habitaba con esos 600 hombres quienes lo ayudaban, o cuando ya estaba instalado en el palacio? No lo sabemos. Lo que sí sabemos y podemos aseverar es que David experimentó esa enorme satisfacción, eso majestuoso que se experimenta al estar unidos en amor fraternal, un solo cuerpo en Cristo. Y en estos 3 versículos que contiene este salmo, se halla entonces cómo David utiliza 2 símiles para describir el gozo de los hermanos que literalmente se sientan juntos, que están allí, unidos, en armonía. Lo caracteriza o lo describe como un perfume aromático y como ese rocío refrescante de la montaña. Qué manera de describir, qué manera de poder comparar ese sentir, eso agradable, eso celestial que se siente cuando la hermandad se encuentra ensamblada con una armonía única, dada del Padre, que cada hijo tenga. Y es imposible no recordar lo que Jesucristo nos dijo en la oración intercesora. ¿Lo recuerdan? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, se eleva a Dios una oración hermosa. Y Jesucristo, en esta oración, descrita por el evangelista Juan, el único que describe esta oración perfecta, en el versículo 23 dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Que el Señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Nótese cómo David usa estas similitudes para referirse a los resultados gratificantes que ejerce la unión entre los hermanos en la fe, los hermanos carnales. Exclama, llama la atención, mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán delicioso es para Dios ver a sus hijos unidos, compartir en un solo sentir la dicha de vivir para Él, de haber sido adoptados por el mismo Padre. Nos dice en este salmo que lo asegura, lo relaciona y lo describe tan hermoso como ese óleo que no puede pasar desapercibido, porque al instante el olfato percibe ese grato perfume. Y lo describe como ese buen óleo que se desliza sobre la cabeza. ¿Y quién será la cabeza o quién es la cabeza del pueblo de Cristo? Jesucristo. Entonces aquí podemos adoptar la interpretación cuando la hermandad se haya unido en amor. Jesucristo, que es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, siente, experimenta eso grato que se describe aquí sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón. Es decir, desde la cabeza cuando se coloca y se desplaza por la cara hasta descender a la barba. Es decir, esto es algo que no se puede detener. Esto sencillamente va a fluir y va a extender la grandeza de ese olor, el beneficio. Entonces, imaginémonos a nosotros, nuestra cabeza Jesucristo, al contemplar la unidad, lo maravilloso que es amarnos mutuamente y el poder percibir esa grata sensación, ese perfume tan grato en su rostro, en su cabeza, en su barba. Y baja hasta allí, hasta el borde de sus vestiduras. Todo su cuerpo se encuentra perfumado, lleno, ¿verdad?, de ese aroma especial. Y no solamente beneficia al cuerpo de Cristo, todo el cuerpo, sino también lo hace asimilar como ese rocío de Hermón, de ese monte, el monte de Hermón. Dice que el monte de Hermón se encuentra en la zona limítrofe del norte de Israel, lo que se conoce como el monte de Hermón. Está localizado pues en la frontera del norte de Israel. Y ese rocío que desciende del cielo sobre los montes de Sión, porque allí, precisamente en Sión, envía Jehová bendición y lo más grande que el hombre pueda recibir, vida eterna. Entonces produce que esos montes, que esas altas montañas se mantengan vestidas de vida, porque precisamente el rocío permite que el pasto renazca, crezca en abundancia en las montañas. Entonces, cuando la iglesia, cuando la hermandad vive ese sentir, esa unión, habitar unidos, no solamente es agradable al Señor, sino aún la misma naturaleza recibe bendición al contemplar y al saborear ese amor fraternal que entre los hijos de Dios hay. Entonces, este salmo nos insta, nos llama a amarnos, nos llama a vivir como Jesucristo le pidió al Padre en la oración intercesora, que seamos una sola cosa, que nos amemos de la manera, de la magnitud en que el Señor nos ha amado. Donde hay amor, no hay espacio para el enojo ni para el rencor, porque el amor hinche todo sentimiento y no hay espacio para nada de esos argumentos y esas malicias que el enemigo trata de minar en el corazón de la hermandad. Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá, haciendo referencia a esto, cuán importante es que usted vea a su hermano y lo vea de la manera que Cristo lo ve.
un alma con un elevado valor. Cuando nosotros aprendemos a ver a nuestros hermanos así, no le vemos defectos, le vemos el alto precio que costó redimir su alma. Y recuerdo que hace un tiempo atrás, estando en Venezuela, compré un libro que me gustó, el título pues me gustó y lo leí. El título del libro es De sacerdote del diablo a ministro de Dios. Así se titula el libro. Y me llamó la atención y lo compré. Y para hacerles resumido el libro de lo que trataba de un joven que fue muy rebelde y a los 17 años se fue de su casa y cae en manos de una persona que tenía prácticas de la magia negra. Este lo instruye y lo lleva a que haga pacto con Satanás. Allá en Venezuela hay unas montañas que se llaman las montañas de María Leonza. Esas son unas montañas donde allí se practican y se hacen cultos a Satanás de un nivel, bueno, muy, muy elevado. Y ese joven decide ir a esas montañas. Cuando ellos van a entrar a esa montaña, les cubren la cabeza para que ellos no sepan el camino a donde los van a llevar. Y en ese lugar ellos hacen el pacto con el diablo. Él hizo el pacto temporal, porque está el pacto temporal y el pacto definitivo. Junto con él hicieron el pacto 2 mujeres más. Esas mujeres hicieron el pacto definitivo, él no, él lo hizo temporal. Resulta que a las 2 semanas esas mujeres murieron en un accidente, perdieron sus almas. Él no. Él comenzó a ver cómo el poder que el diablo le había asignado ejercía cada vez más en él. Y entonces, las mujeres que él quería las tomaba, tuvo la oportunidad de transformarse aún de animal, tomar forma de animales. Y bueno, él describe la cantidad de cosas que el diablo le permitía hacer. Pero hubo una oportunidad en que le llama la atención una joven. Y esa joven era cristiana. Y ahí fue donde él comenzó a darse cuenta que Satanás no tenía el poder absoluto como él se lo había hecho pensar. Porque él llegaba hasta cierta distancia donde estaba ella y de allí él no podía avanzar, él se congelaba. Ella le hablaba y él al instante quedaba así congelado, paralizado. Y viendo esa limitación que él tuvo con esa muchacha, él habla con el diablo y le dice que por qué él no se puede acercar a ella, si ya él estaba acostumbrado a tener todas las mujeres que él quisiera y hacía cuantas cosas atroces. Y él le dice, mira, ella ora en las madrugadas, ella es una persona que ora mucho. Y entonces le dice, mira, dame 3 meses que yo la meta a ella en discordia, en pelea entre los hermanos. Fíjense, entonces hago la asociación de este relato que lo leí, este libro lo escribió el muchacho, pues por eso se titula así, de sacerdote del diablo a ministro de Dios, porque él allí narra ese periodo de oscuridad que él vivió y luego cómo Dios lo sacó de ese mundo a través de esa muchacha, Entonces, a donde quería llegar haciendo énfasis en este salmo es cuando nosotros entramos en discordia con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos, estamos expuestos a que el enemigo haga con nosotros lo que sea. Por eso el diablo le dijo a él, al muchacho, dame 3 meses que yo meta discordia con ella allí entre sus hermanos en la fe, para que las defensas que el Señor levanta sobre sus hijos entonces caigan y quedamos expuestos. Entonces es de gran importancia que haya esa unión, ese amor fraternal, que nos gocemos, como dice el apóstol Pablo, que nos gocemos con aquellos que se gozan y que lloremos con aquellos que lloran, que seamos eso, una sola cosa, como Jesucristo se lo pidió en oración a su Padre. Entonces es de suma importancia, que en nosotros haya esa necesidad de vivir
una vida santa, llena de amor. Porque si nosotros tenemos esas cosas que, eh, que producen cosas que se van generando con pequeñeces y cuando venimos a ver ya no queremos ver la cara del rostro de esa persona, solamente el escuchar la voz se nos descompone la mañana, o si estamos en un lugar y llega esa persona ya nos queremos ir porque ya se nos arruinó el día. Entonces allí no hay armonía con nosotros y Dios. Entonces hay que considerar muchísimo esta gran verdad que el Señor nos revela a través de este hermoso salmo, precioso salmo, que al ponerlo nosotros en práctica va a haber mucha bendición para nuestras vidas, para la vida de nuestros hermanos. Aún el mundo podrá ver eso diferente, porque precisamente el sello del discipulado es el amor. Es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesucristo. En esto conocerán todos, los que están dentro del pueblo de Dios, los que están fuera del pueblo de Dios, todos. Esto será allí latente para que todo ojo lo pueda ver. Si tuviereis amor los unos por los otros, y para tener amor debemos estar totalmente unificados, viéndonos así como Cristo nos vio. Salmo capítulo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bueno, tenemos otro salmo que a pesar de ser solamente de 3 versículos, nos revela grandezas también, como le hemos dicho, ¿verdad? No importa, en la Biblia no importa el tamaño, es la esencia de lo que en ellos nos comunica. Y tenemos en este Salmo 134, no sabemos el autor, pero allí en esos versículos detalla a Jehová alabado de noche en su casa, cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios. Bendecid a Jehová vosotros todos, los siervos de Jehová, todos, que no se quede uno sin exaltar la grandeza y la pureza de su amor. Allí los que en la casa de Jehová estáis por la noche. Qué manera, ¿verdad?, de determinar el tiempo que nosotros invertimos para Dios. A veces nos ataca el cansancio, a veces nos atacan los compromisos, pero qué hermoso nos detalla este salmo, que aquellos que están en la casa de Jehová allí por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Es decir, entreguemos, abandonemos nuestras cargas allí ante la presencia de Dios y bendigamos su nombre, por muy comprometidos o por muy apretadito que tengamos nosotros nuestra agenda de compromiso. No dejemos de congregarnos, no dejemos de estar ante la presencia de Dios. Y usted dirá, bueno, pero es que yo en mi cuarto, en mi habitación, también cierro mi puerta y oro y elevo a Dios. Claro que sí, eso también lo ordenó Jesucristo, que nosotros cerremos nuestra puerta y allí a solas con el Señor podamos derramar nuestras necesidades a Dios o nuestro agradecimiento a Dios. Pero recordemos lo que leímos en el Salmo anterior, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Cuando usted se llega a la casa de Dios con ese corazón de adoración, con toda la hermandad, es como que si se uniesen distintos tizones y al estar unidos se enciende una gran fogata donde el fuego de Jehová, el calor espiritual de Dios, se hace permanente. Y esto es palpable, hermanos. Recordemos estos años que estuvimos de pandemia. ¿Cuánto nos hizo falta estar en los atrios del Señor? ¿Cuántos debilitados
a consecuencia de la ausencia de ir a congregarnos, de saludarnos, de compartir, de estar unidos. Muchos se alejaron, muchos fueron presa fácil del enemigo. Otros aprendimos a valorar más ese tiempo en el templo y no ponemos excusas para no asistir al lugar de adoración, porque es un encuentro, un lugar de encuentro, de citas con el Señor, donde tu hermano, donde tus parientes en la fe están con la misma meta que tú, llegar a ese punto donde Dios nos quiere llegar. Entonces, es de suma importancia el congregarse, y el apóstol también nos hace recomendación que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Usted no sabe si cuando un hermano se levanta a cantar un himno, en ese himno está la respuesta a una petición. Usted no sabe si en una oración elevada a Dios de uno de sus hermanos, de sus hermanas, puede llegar a sentir esa paz y ese alivio que tanto anhela su alma. Usted no sabe si en un escrito, si en la predicación, si en una historia bíblica narrada por los niños, Dios le dé a usted lo que tanto su alma necesita. Entonces, no dejemos de congregarnos. Que el Señor nos bendiga y que nos permita, ¿verdad?, mantenernos siempre obedientes a su voluntad. Y cierra este salmo al referirse: bendígate Jehová desde Sión, allí, porque el Señor ha hecho los cielos y la tierra, la majestad de Dios. Cuánta grandeza en la obra hecha de nuestro amado Dios. Alzando vuestras manos, la manera en que nosotros podemos muchas veces derramar nuestras cargas, soltar nuestras cargas. Y esto pues, este Salmo 134, este Salmo 134 ya es el último de los cánticos graduales. Cierra acertadamente con la bendición de los peregrinos que han viajado a Jerusalén para las fiestas. La bendición completada totalmente se halla en el libro de Números, en el capítulo 6, del versículo 24 al 27. Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. Cuando usted entiende lo maravilloso y lo que aumenta sus fuerzas, el estar en el santuario, en el lugar de Dios, hermanos, usted no va a hallar excusas para no asistir. Hay un pensamiento que a mí se me ha quedado mucho, y yo se lo hago referencia mucho a mis niños, y les digo: el que quiere hacer algo busca oportunidades, y el que no quiere hacer algo busca excusas. ¿De qué lado está usted? ¿Del que busca oportunidades o del que busca excusas? Si usted desea, anhela, quiere asistir a la casa de Dios, usted va a buscar oportunidades. Pero si usted no quiere, no desea ir a la casa de Dios, usted va a valerse de excusas. Entonces, ¿de qué lado está usted? Entonces, no dejemos de congregarnos. Admiremos la grandeza de Dios. Vuelvo y repito, no mire al hombre, mire a Dios. Y es nuestra mayor recompensa es saber que Dios conoce las necesidades de sus hijos. Mucho, mire que Anna, solamente por saber las situaciones que ocurrían en el templo debido a todo el pecado de los hijos de Eli, jamás hubiese decidido dejar a su hijo allí en el templo. ¿Verdad que Anna podía tener bastantes excusas válidas para no dejar a su hijo allí en el templo ante semejante atrocidad que hacían los hijos de Eli? Sin embargo, ella sabía lo que le había prometido a Dios, y que en el templo de Jehová, Jehová es el administrador. Entonces, no seamos insensatos e imprudentes, seamos sabios y entendidos, y busquemos siempre la presencia de Dios. Seguimos avanzando ya al siguiente Salmo, 135. Escuchemos. Salmo capítulo 135. Alabad el nombre de Jehová.
Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jas, porque es bueno Jehová. Cantad salmos a su nombre, porque es suave. Porque Jas ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso Jehová ha hecho, en los cielos y en la tierra, en las mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra. Él hizo los relámpagos para la lluvia. Él saca los vientos de sus tesoros. Él es el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos los siervos. El que hirió muchas gentes y mató reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, para generación y generación, porque juzgará Jehová su pueblo, y arrepentiráse sobre sus siervos. Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Como ellos son los que lo hacen, todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bendito de Sión Jehová, que mora en Jerusalén. Aleluya. Bueno, este salmo ya contiene un poquitito más de versículos, pero vamos a detallarlos. Y nos pregunta acá, revisando el chat, nos pregunta el hermano Juan Carlos, que cómo nosotros podemos bendecir a nuestro Dios. Y bueno, una de las cosas que más nos insta los salmos es que nosotros desde el fondo de nuestra alma elevemos a Dios bendición. ¿Y cómo? Bueno, recordemos el Salmo 103. Bendice, bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Recordemos que cuando nosotros tenemos esa marca de Dios, ese estándar de la fe, cuando nosotros tenemos una vida pura, íntegra, cuando nosotros procuramos alcanzar ese punto que el Señor nos ha dado, nosotros estamos con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestros labios, con nuestros pasos, bendiciendo el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en nosotros se hace notorio, se hace palpable la obra de redención que Él ha hecho con nosotros. ¿Quiénes son los que bendicen a Jehová? Esa alma agradecida, esa alma que reconoció de qué lugar el Señor lo sacó o la sacó. Y en nosotros no está el mirar para atrás, como dijo Jesucristo. Cuando nosotros miramos para atrás, no nos hacemos no aptos para entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo es mirar para atrás? Si el Señor nos sacó del lodo, del fango, del pecado, de allí nos trajo, nos lavó, nos santificó. ¿Cómo bendigo yo al Señor por eso que Él hizo en mi vida? No a pagarlo, porque jamás podremos pagar la salvación. No, nunca, jamás podemos pagar la salvación. Pero cómo bendecimos, cómo agradecemos, cómo hacemos notar efectivamente ese agradecimiento
y ese temor reverencial, porque es un temor reverencial, a través de la vida pura y santa que debemos llevar. Cuando usted camina conforme a la ley del Señor, cuando usted se deleita en obedecer, en guardar su palabra, en elevarle a Dios la más linda oración, la más hermosa alabanza. Y no porque tengamos una voz bonita, pero cuando usted lo hace reconociendo la grandeza y la majestad de Él, su alma bendice a Dios. Su espíritu se regocija en Él. Y esto, por supuesto, es tomado de parte de Dios como un olor grato ante su divina presencia. Entonces, ¿de qué manera bendecir a Dios? Viviendo conforme a su voluntad. Que nuestros actos sean enteramente dirigidos por Él y para Él. Que en nosotros el caminar, mire, esto es tan completo, que cuando nosotros bendecimos a Dios en nuestras vidas, esto abarca todo, hermano, abarca nuestra conducta, abarca nuestro vocabulario, abarca nuestra vestimenta, abarca nuestro modo de alimentación, todo. El Señor está íntegramente en nuestras vidas. El Señor ha sido tan, pero tan detallista con sus hijos, que Él se preocupa por cómo vestimos, cómo comemos, qué comemos. Todo, hermano, esto abarca todo. Pero cuando usted entiende que su Padre, Dios, está al tanto de todo esto y detalladamente cuida cada detalle, usted se deleita en obedecerlo. Y su vida, viviendo a la voluntad de Él, bendice el nombre de Jehová, porque en usted van a ver la esencia de Dios en su vida. Espero que me haya entendido, hermano. ¿Me expliqué o no me expliqué? Usted me dice. Así que, bueno, seguimos entonces con este hermoso salmo, el Salmo 135, que tampoco dice quién haya sido el autor. Sin embargo, es un salmo de alabanza a Dios en la creación y la redención. La redención, ¿ustedes saben qué es eso? Redimir, pagar un precio para obtener algo. El Señor pagó el más alto precio para redimir nuestras almas. Tenemos entonces en este precioso Salmo 135 que eleva a Dios. Alabad el nombre de Jehová, alabadle. ¿Quiénes? Los siervos de Jehová, aquellos que han entendido la grandeza y la majestad de su magnificencia, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Qué grato, hermano. Vuelve este salmo a instar la importancia, la relevancia del compromiso de los hijos de Dios a estar en sus atrios, en su templo, adorándole en la hermosura de la santidad. No caigamos en ese error de que yo le alabo a Dios donde estoy. Si usted donde vive tiene el lugar de adoración para irle a entregar al Señor su mayor inversión. Miren, hoy en día el tiempo es tan, pero tan limitado que nuestra agenda a veces está apretadita y a veces dejamos de último asistir al templo o hacer alguna actividad que la iglesia, el pastor ha organizado. Lo dejamos como que si acaso tengo tiempo, pero no. Cuando usted a Dios le da la primicia, usted puede llegar temprano a su trabajo, pero no llega temprano al templo. Y sucede, hermano, en repetidas oportunidades sucede. Pero qué bonito cuando usted está tan al tanto de que a Dios tempranito. O sea, usted está viviendo un idilio de amor con Dios. Y eso se echa de ver. Eso usted no tiene ni que publicarlo por el Facebook. Eso se echa de ver, esa pasión con que usted llega al templo, trae una alabanza y si no canta, pero canta con la congregación de los santos, une su voz a la voz de los salvados. ¿A quiénes dice la palabra de Dios? Allí, a los siervos de Jehová, alabad. ¿Saben por qué? Porque Jehová es bueno y nos insta a cantar salmos a su nombre, porque es suave la alabanza a los oídos del Señor, es suave y agradable a los oídos del Señor escuchar a su pueblo, reconocer su grandeza, reconocer su majestad, reconocer cuán amable es la morada del Dios de Jacob. Entonces,
bajo ese concepto, cuando usted entiende eso, hermano, a usted no le importa. A usted no le importa quién canta, si canta bonito, canta feo. Usted va a estar concentrado en ese mensaje que el hermano o la hermana está cantando. Y allí hay porción para usted. Entonces, estos salmos instan a la necesidad del alma de estar reunidos en la casa del Señor. Alabadle, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y nosotros, bíblicamente, el apóstol Pablo nos ha dicho que nosotros somos adoptivos, somos el Israel adoptivo, pasamos a ser el injerto allí. Nosotros pasamos a ser, no por obras de justicia, sino por su grande, inmensurable amor que ha tenido para con sus hijos. Entonces, esto es de suma relevancia para los hijos de Dios, porque Jehová es grande, Él es nuestro Señor y es mayor que todos los dioses, como lo dice el Salmo 115, los dioses son obras de hombre, ellos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen pies, pero no caminan, la gente tiene que llevarlos cargados, porque no tienen la capacidad de caminar, son obras de hombre, pero nuestro Señor es grande, es mayor que todos los dioses, porque el Señor todo lo que quiso hacer, lo hizo. Hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los mares y todos los abismos. La majestad de su creación nos detalla la grandeza de su amor. Él hace subir las nubes de allá del cabo de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia. Y Él saca los vientos de sus tesoros. El Señor tiene de sus tesoros, envían los vientos. Y nos benefician los vientos, por supuesto, la naturaleza, todo esto. Entonces, en este salmo se detalla la relevancia de la adoración dentro del pueblo de Dios, en la casa de Dios. Y resalta la majestuosidad plasmada por su poderosa mano en la creación, en la tierra, en el cielo, en lo profundo de la mar. Y no solamente eso, sino que recuerda la grandeza, las proezas que hizo Jehová cuando hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, cumpliéndose así la sentencia dada a Jehová por boca de Moisés. Todo se cumplió y envió grandes señales y realizó elevados prodigios en medio de su pueblo allí, en esa tierra, en ese país, Egipto, y sobre Faraón y sobre toda la corte de Faraón. Hirió tanta gente y mató tantos reyes poderosos que eran más diestros, más numerosos que el pueblo de Israel, pero que estaban llenos de abominación y pecado. No veamos, una de las cosas que yo aprendí a corregir cuando yo desde jovencita comencé a leer la Biblia, pues yo me bauticé a los 17 años. Y yo leía el Antiguo Testamento, a mí no me gustaba leer el Antiguo Testamento. Los libros históricos yo lo veía muy sangriento. Y yo, en mi mente, pues, en mi inexperiencia, yo veía a Dios como un Dios castigador, como un Dios implacable. Lo veía así porque cuando yo leía esas frases que le decían al pueblo, mata todo meante, no dejes nada. Dios mío, eso a mí me horrorizaba imaginar que Dios tuviera esa templanza, ¿no? Pero a medida que fui leyendo, el Señor me fue abriendo un poquito más el entendimiento y comprendí que Dios abomina el pecado. Y después empecé a detallar esos versículos en los cuales Él decía la razón por la que esa gente iba a ser exterminada. Porque el pecado había sido tan grande que había subido a las alturas. Es decir, llegó a un límite, pero tan fuerte, que no tocó otra cosa que raer. Lo hizo en el tiempo cuando ordenó a Noé construir el arca. Imagínense cuánto sería la población de todo el globo terráqueo, que solamente 8 personas fueron salvas. El resto toda pereció ahogado. Entonces el Señor aborrece el pecado. ¿Qué pasaron con estas ciudades? Que el pecado era tan pero tan elevado que fueron raídas prácticamente porque a fuego y azufre las consumó. Y solamente se salvó una porque habían 5 en lista
estaba Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Y se salvó Zoar porque Lot le pidió al ángel que le permitiera esconderse en esa ciudad porque veía que no le iba a dar tiempo para llegar a los montes. Por esa petición Zoar se salvó. Entonces yo después empecé a leer y como que Dios me empezó a abrir ventanita y entendí, Señor, es que tú eres justo y tú abominas el pecado. Y el Señor siempre ha buscado los medios para comunicarnos y lo podemos palpar. Él se preocupó por aquella gran ciudad Nínive, capital de Asiria. Era un pueblo malo y sin embargo allá envió a su profeta, porque ya estaba el hacha puesta sobre la raíz de ese árbol. Sin embargo, la misericordia de Dios fue con esa ciudad y le envió al profeta, pese a que el profeta jamás tenía la disposición y la buena voluntad de asistir. El Señor entra en conflicto con Jonás, porque Jonás conocía tanto el amor de Dios que en su capacidad decía, si yo les digo a esta gente que los va a destruir Jehová y se arrepienten, Jehová es tan bueno que los va a perdonar. Y eso era lo que se resistía y eso era el temor de Jonás, porque precisamente ese pueblo le había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Claro, Israel no estaba caminando con la ordenanza del Señor. Entonces, pero eso es para que notemos la diferencia. Al principio yo, cuando leía en los libros históricos, cuando Josué, la orden es llega, rae todo, que no quede ni un meante, o sea, toda vida debía quedar raída. Yo veía a Jehová como que, pero después entendí que Dios es amor, sí, pero también es juez justo de la tierra. Y como dice la palabra del Señor, el Señor a todos nos dará el justo pago. Vida a aquellos que perseverando en el Señor, conscientes de su salvación, persisten, insisten en vivir agradable a su voluntad. Pero también castigo eterno a aquellos que procurando, teniendo la oportunidad de vivir una vida santa, dieron las espaldas. Entonces, Dios es amor, sí, eso es una verdad que nunca podremos olvidar. Pero hay otra cara también. El Señor es juez justo, es fuego consumidor. Jesucristo dijo, el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, de acuerdo a sus hechos. Pero el que conociendo la ley, la voluntad de Jehová, la echó tras sus espaldas, será sin misericordia, porque ya el Señor le reveló la voluntad de él. Entonces, es triste que conociendo la voluntad de Dios, preferimos distraernos y echar atrás nuestras espaldas lo que es la voluntad de Dios. En el hombre uno dice, les comentaba en estos días a los niños, le decía, el hombre muchas veces se vale de la corrupción para hacer cosas y para entrar desapercibido o hacer algo, pero con el Señor no será así. Porque en la vida eterna no la tendrá el que ha hecho, aquí en Panamá le dicen el juega vivo. El juega vivo es que tú eres más habilidoso que los demás y ganas o haces o consigues aun cuando no lo merecía. Entonces aquí le dicen el juega vivo, ¿no? Que voy a jugar vivo, pero igualito voy a tener la salvación. No, eso es lo bueno. Con el Señor así no funcionan las cosas, porque el Señor pesa nuestros corazones, sabe quiénes somos, cómo actuamos. Y una de las cosas más lindas que nosotros podemos palpar en eso es la carta que el Señor le envió a cada iglesia, a esas 7 iglesias del Apocalipsis. Usted nota allí cómo el Señor conoce todo, y lo describe y le dice, mira, tienes esto, estás fallando en esto. Si tú no corriges aquí, no vas a tener lo que te prometí. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque el Señor nos ama, de eso no podemos tener duda. Pero así como Él entregó todo por nosotros, Él espera que nosotros entreguemos todo por Él. Así como Él dio lo más, despojó el cielo de lo más valioso, su Hijo, y lo entregó por nosotros, Él también espera que nosotros despojemos de nuestra vida lo más vil
y lo peor que tengamos de nuestras vidas para poder ser agradables a Él. Es decir, Él hizo su parte, ahora queda de nosotros hacer nuestra parte también. Y lo que nos falte, entonces el Señor, en su amor, lo completará porque Él es nuestro abogado. Ahorita Jesucristo es nuestro abogado. Ahorita es nuestro abogado, quien nos defiende, quien está intercediendo por nosotros. Ahorita. Pero llegará el tiempo, cuando ya sea el final de los tiempos, que ya no será nuestro abogado. Será entonces, entrará nuestro juez. ¿Y quién podrá mantenerse en pie, hermanos? Entonces, hay que meditar mucho en esto. Hay que meditar mucho en esto. En este salmo, él hace un recordatorio de las grandezas que hizo Jehová en medio de su pueblo, como a Sehón, el rey de los amorreos, como a Og, rey de Basán, y todos los reinos que ocupaban Canaán fueron despojados de todas esas tierras por su pecado, no porque el Señor haya sido injusto y ellos vivían conforme a la voluntad de Dios, pero le cayó bien Israel, entonces los sacó a ellos y ubicó a Israel. No, el Señor no funciona así. Ellos fueron perversos. Estos habitantes de los cuales Dios los despojó usó de herramienta a Israel para limpiar la tierra. Pero no fue que Dios, que agarró y desocupó la tierra, estos pobres habitantes que eran buenos, que eran bondadosos. No, eso no fue así. El Señor sabe y pesa los corazones. Esta gente que habitaba allí en Canaán llegaron a tantos niveles de maldad que el Señor decide limpiar la tierra y usa a Israel como el instrumento para limpiar la tierra de esos pecados. Y le dio entonces en herencia la tierra a los israelitas. Sin embargo, los israelitas también cayeron en pecado. Hicieron prácticas y abominaciones que ya también hacían esta gente. Llegaron a pasar sus hijos por fuego, llegaron a adorar cuanta cosa, llegaron a tener perversidades sodomitas dentro del templo de Jehová. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el pago también a los israelitas? También fueron sacados de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete y por boca de Moisés le había detallado al pueblo de Israel qué sucedía si ellos fielmente guardaban el pacto con su Dios o liberalmente lo quebrantaba. Y el Señor es un caballero tan transparente que antes de firmar contrato él le lee a usted las cláusulas una a una y ninguna deja por fuera. Se las lee detalladamente para que usted esté anuente lo que está haciendo. Y así lo hizo el Señor. Precioso, nuestro Dios es un caballero hermoso, legal, transparente. Sucedió, ellos quebrantaron el pacto, el Señor con mucho amor y mucha misericordia los castigó. 70 años estuvieron en el exilio, regresan como el Señor se los prometió y luego ellos vuelven entonces a ser, en el año 135 después de Cristo, los judíos salen de Palestina y lo que se conoce pues como la diáspora. Y más de 1800 años estuvo el pueblo de Israel sin un territorio. Estuvieron por distintas naciones como Jehová lo había pronunciado por boca de Moisés. Ustedes saben qué milagro tan grande es esto, que una nación haya estado por más de 1800 años errantes por distintas naciones y hayan mantenido su cultura. Esto es un milagro, hermanos. De verdad, esto es... O sea, cuando uno empieza a leer sobre lo que Dios en este pueblo ha hecho, Israel, el pueblo de Israel es la evidencia más palpable que los cristianos tenemos de la existencia de Dios. Esto es hermoso. Conocer de esto es hermoso. Uno cae postrado a los pies del Señor y Señor, tu palabra es tan fiel, tu palabra es tan verdadera que es escudo. La palabra de Dios es escudo. Cuando usted se apodera de ese escudo, hermano, los dardos que le arroja el enemigo no le van a herir. Porque cuando el enemigo venga a decirle, a susurrarle, mire, la palabra de Dios lo protege. Y qué hermoso es cuando usted se deleita en conocer la palabra de Dios.
Entonces hay grandeza en ver a Dios a través de su palabra. Hermoso. Este salmo le recuerda al pueblo todo lo que él había hecho con sus hijos. Jehová, eterno es tu nombre eterno, tu memoria, Jehová, es para generación y generación, porque tú juzgarás a tu pueblo. Y es una verdad, el Señor es juez justo de la tierra. Él es fiel, su palabra es eterna, tiene cumplimiento. Debemos acercarnos a Él confiados. El Señor cumple, hermano, cumple con su galardón, pero también cumple con su sanción. Ejemplo, el pueblo de Israel. Ejemplo, el pueblo de Israel. Es su heredad, es su especial tesoro, es su pueblo singular. Pero cuando se ha portado como no debe portarse, el Señor lo ha disciplinado. ¿Y usted cree que no hará con nosotros lo mismo si nosotros somos sus hijos y le amamos y Él nos ama? Lo va a hacer también. Entonces el Señor juzgará, Jehová es su pueblo, Él juzgará a su pueblo y arrepentiráse sobre sus siervos, porque Dios es un Dios de amor y misericordia, pero quiere de nosotros frutos, hermanos, frutos. Él no quiere ver un árbol frondoso solamente llenos de hoja, no, pura apariencia, pura fachada, no. El Señor no quiere eso. El Señor quiere cosechar frutos, lo más lindos, lo más ricos, los más saludables frutos quiere hallar en nosotros. Entonces, los ídolos de la gente, ¿qué son? Pues son metales, plata, oro, obras de mano de hombres. Eso es, recordando lo que nos dice el Salmo 115, ellos tienen boca pero no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas pero no oyen. Tampoco hay en ellos espíritu, no lo hay. Entonces, ¿por qué claudicar? Ahorita nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros no tenemos un ídolo ni adoramos a nadie así. Hermano, ahorita podemos idolatrar nuestro carro, idolatrar nuestra casa, idolatrar nuestros hijos. Ahorita podemos idolatrar, ¿qué les puedo decir? Las vanidades. Hay tantas cosas que el enemigo sutilmente está acechando al pueblo de Dios para hacerlos caer en el pecado y hacerlos sentir que están caminando bien. Hay que estar muy apercibidos. Así que así como son ellos, son todos los que confían en los ídolos. Entonces, ¿cuál es la demanda en este salmo? Casa de Israel, bendecida Jehová. ¿Cómo lo van a bendecir? Obedeciendo, haciendo su voluntad. El Señor no quiere fachada. El Señor quiere una verdadera adoración, obediencia, amor. Casa de Leví, el sacerdocio, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Bendito de Sión, Jehová, que mora en Jerusalén. Aleluya, la más grande expresión de amor. El Señor quiere que su pueblo esté confiado en Él. Sus promesas son verdaderas, son eternas, entonces ¿por qué dudarlas? Hay tanto, hermano, de lo cual nosotros nos podemos deleitar. Hay tanto. Es impresionante, de verdad, cuando usted se aferra a las cosas de Dios, cuando usted se afirma en hacer la voluntad de Dios, hermano. Si hay algo que el enemigo le teme, es cuando usted rechaza la oferta de Él por estar lleno de Dios. Cuando usted conoce la voluntad de Dios y usted se aferra a eso, el enemigo saquea donde hay riqueza. Cuando usted lo ve así desordenado y vacío, ya, ese es mío, listo, voy al otro. Pero cuando usted se afirma, cuando usted sabe y le dice, Señor, tú dijiste, pero qué lindo cuando nosotros a Dios es un Dios de palabra. Cuando usted dice, Señor, tú me dijiste esto, y yo he confiado y yo he cumplido. Mire, el Señor tan bello, es eterno, es un caballero y cumple, hermano, cumple. Porque así, por medio de la historia, nosotros podemos corroborar la grandeza de Dios, cómo cumple sus promesas. Así que bueno, hasta aquí llegamos entonces, Salmos 133, 34 y 35, los 3 salmos de este día. Ya tenemos entonces la hora.
vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros hermanos que han estado con nosotros durante esta hora. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ayúdanos a abrazar tu palabra, a deleitarnos en tu presencia. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Señor, porque ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, Señor, ten misericordia y danos la fe y la fortaleza para en ti vencer. Gracias, oh Dios, por esta hora que nos has concedido estar con nuestros hermanos unidos en la lectura de tu palabra. Señor, confiamos en tu promesa que nos enseña que así como la lluvia, como la nieve desciende del cielo, Señor, y no vuelve allá hasta que harta la tierra, Señor, y hasta que da semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Así tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, Señor. Antes hará aquello para lo cual la has enviado, aquellos corazones a donde has enviado tu palabra, la cual será prosperada en ellos, Señor. Y nosotros confiamos en esa verdad, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Ayúdanos a difundir esta gloriosa verdad, tu palabra que es santa, que con ella el joven limpiará su camino, que con ella el niño crecerá en sabiduría y temor en su corazón, que con ella hará sabio al simple, Señor, que con ella fortalecerá los brazos de los caídos, Señor. Ayúdanos cada día más a tomar de la fuente de agua, Señor, tu palabra que sacie nuestras almas, Señor, que alimenta nuestra fe y que nos hace cada día, Señor, temerte, pero con amor, con ese temor reverencial, Señor. Ayuda a los enfermos, Señor, para ellos que tu manto de misericordia se extienda. Solamente toquemos ese manto, Señor, así como lo pronunció esta sierva llena de fe. Si tan solo tocare su manto, Señor, permítanos alcanzar ese manto y que virtud salga de él, Señor. No nos abandones, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.